cocaína digital. Efesios 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mientras leía un libro, me interesó una historia que leía en él. El autor narra la vida de un hombre llamado Malcolm X. Malcolm X, quien era un criminal que se hacía llamar Detroit Red, empezó a hacer cosas tremendas. Es decir, él vendía drogas, se convirtió en un proxeneta y empezó a hacer cosas que obviamente eran de un delincuente. Empezó no solamente a vender drogas, sino que más adelante comenzó a hacer robos a mano armada y finalmente, en el transcurrir del tiempo, fue arrestado. Cuando fue arrestado, lo condenaron a 10 años de prisión. Era el mes de febrero de 1946 cuando a él lo someten y lo llevan a prisión. Para ese momento, él solamente tenía 21 años de edad. Este hombre, cuando lo capturan, la pregunta del millón era: ¿qué va a pasar con ese delincuente dentro de la cárcel? ¿Acaso va a potencializar su delincuencia? ¿Acaso va a empezar a hacerse más fuerte en lo que estaba haciendo? Pero para sorpresa de todos, este delincuente en la cárcel se convirtió en un ávido lector. Tan fuerte fue que empezó y tomó un diccionario y lo leyó de pasta a pasta. Y después de leer el diccionario de pasta a pasta, empezó a transcribirlo a mano para poder aprender las palabras que no conocía. Después que lee el diccionario, comenzó a leer todo tipo de lectura: historia, sociología, religión, clásicos de literatura, los filósofos más grandes de la historia. Y más adelante, cuando cumplió su condena, que en realidad eran 10 años, pero se la redujeron a 7 a causa de su buen comportamiento, él sale de la cárcel y lo primero que hace una periodista, obviamente, es entrevistarlo. Y le hacen una pregunta interesante y le dicen: ¿cuál es tu alma mater? Si no entiende qué es un alma mater, se refiere a un mentor, a un coach, a un entrenador, a alguien al que tú consideras que te levantó la vida, que te restauró. Y él dijo: mi alma mater, sin lugar a duda, son los libros. Al final, este delincuente se convirtió en un influyente líder, en un influyente orador, en un activista estadounidense de los derechos civiles humanos y defensor del nacionalismo negro. Fue uno de los promotores de la libertad para poder tener esa ruptura, podríamos decirlo así, del racismo. Robert Greene afirmó, un hombre, también el gurú de finanzas, afirmó que hay dos clases de tiempo. Le digo todo esto porque hay dos clases de tiempo. Existe el tiempo vivo y existe el tiempo muerto. El tiempo muerto es aquel donde tú y yo adoptamos una actitud pasiva, donde nos sentamos a esperar sin tomar acción a lo que hacemos. El tiempo vivo es cuando tú ves gente que constantemente está aprendiendo, que constantemente se actualiza, que constantemente intenta utilizar cada segundo de su vida para hacer algo bueno con él mismo. Le menciono todo esto porque quiero que piense en todas las cosas que probablemente usted ha estado posponiendo y que no ha alcanzado simplemente porque al parecer ha vivido en tiempo muerto. El tiempo muerto es dominado por la pereza y el conformismo. Usted me ha escuchado y se lo reitero una vez más. La Biblia dice que los perezosos anhelan mucho pero alcanzan poco, que los perezosos son los de los que dicen: allá afuera hay un león, pero no saldré. ¿Y por qué no salen? Porque tienen miedo a los desafíos de la vida. Ahora, tenemos en la vida un poco de tiempo muerto. Todos nosotros tenemos tiempo muerto y no es malo, eso es inevitable. El tiempo muerto es cuando tú miras una película, es cuando tú te distraes, es cuando tú simplemente te sientas a hacer nada. El problema es cuando toda nuestra vida es un tiempo muerto. Si les soy honesto, a veces pienso en la gente que su trabajo les permite tener tiempos, que quizá no tienen una alta demanda en sus horarios laborales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo pienso en el vigilante que está sentado en un cubículo esperando solamente a que llegue un carro para abrir y cerrar un portón y que tiene bastante tiempo libre allí en su cubículo. Pienso
en la recepcionista que opera solo cuando hay una alta demanda de clientes en aquel consultorio o en aquella empresa, pero siendo honestos, tiene un gran tiempo libre, entre comillas. Pienso en la niñera que cuida hijos, pero que también tiene un espacio bastante amplio para utilizarlo. Pienso en el dueño de un negocio que tiene autonomía con su tiempo y puede tener espacios importantes en su propia vida. ¿Por qué no? Pienso en la persona desempleada que probablemente no ha encontrado un trabajo y quizá tenga mucho tiempo libre. Pienso también en aquella chica o en aquel chico que de pronto están en un almacén vendiendo ropa y que probablemente tienen tiempo porque no llegan clientes para comprar y pueden usar ese tiempo. Y digo, cuando veo a esa gente, muchos de ellos, por ejemplo el vigilante, lo puedo ver viendo televisión, quizá en el televisorcito que le dejan en su cubículo. Puedo ver a recepcionistas o a gente de almacenes que en sus tiempos donde no hay demanda de trabajo están en un teléfono, en TikTok, en Instagram, deslizando su dedo para inundarse de basura. Y cuando yo miro eso y analizo, digo, ¿cuántos libros podrían leer en esos espacios? ¿Cuántas cosas podrían llevar a cabo en esos tiempos? ¿Cuántas ideas podrían desarrollar y estructurar en esos tiempos libres? ¿Cuánto podrían aprender? Pero si somos honestos, vivimos más bajo el tiempo muerto y nos quejamos de no tener oportunidades en la vida simplemente porque no estamos aprovechando el tiempo. No es culpa de Dios, no es culpa de la vida, no es culpa del entorno, es culpa de que no sabemos aprovechar los tiempos que Dios nos da. Y creo que uno de los grandes enemigos que nos ha robado el tiempo, que nos ha robado el tiempo vivo, que no nos ha permitido ir a alcanzar esos sueños, se llaman pantallas. Se llaman pantallas. Creo que sería contados con los dedos de la mano hoy el que me diga que no tiene un teléfono. Sería contados con los dedos de la mano el que alce su mano y diga que no tiene una red social. La mayoría de nosotros tenemos pantallas y tenemos redes sociales. Yo tengo teléfono, tengo iPad, tengo computador, obviamente tengo redes sociales. Y ahorita le voy a hablar un poco de eso. El problema es que nos ha gobernado la vida. Permítame darle un pequeño dato estadístico. Escuche bien. Entre el 63 al 68% de la población mundial usa redes sociales. Eso representa 5.6 millones de personas que son activas en las redes sociales. Solo en Colombia, la cantidad de gente que tiene redes sociales se extiende al número de 36.7 millones de personas. Colombia aproximadamente tiene unos 50 millones de habitantes. Entienda, eso es casi el 100% de gente usando redes sociales. El tiempo promedio de una persona usando redes sociales diarias es entre 2 horas y media a 3 horas diarias. Hay un hombre llamado Tristan Harris, que es un ético tecnológico especialista en diseño de Google, que dice que detrás de cada pantalla, detrás de este celular, detrás de cada pantalla, dice él, hay cientos de ingenieros especialistas y expertos en inteligencia artificial que trabajan con el objetivo que cuando tú abras una app, cuando abras una aplicación, pases la mayor cantidad de tiempo posible en esa pantalla. Sin lugar a dudas, las redes sociales y las pantallas nos están llevando a vivir tiempo muerto. Entienda algo. Mi propósito no es satanizar las pantallas, porque sería incoherente yo ir en contra de esto y teniendo uno. Mi propósito no es satanizar las redes, porque sería incoherente yo hablar mal de las redes sociales y yo teniendo redes sociales. A lo que voy es que cuando yo no le doy un uso correcto, moderado y prudente, entonces esas pantallas me van a dominar la vida. Entienda esto, las pantallas no son pasivas, las pantallas son activas y estas pantallas no son justas. Las pantallas, estos teléfonos no miden el alcance. Este teléfono no lee si este aparato lo está tomando un niño de 6 años o de 5 años o un anciano o un adulto. Este teléfono no mide si lo está tomando un cristiano o un no cristiano. La única intención que tiene la pantalla, que tienen las redes sociales, es hacerte adicto, dominarte. Yo pienso en estas pantallas como un animal salvaje.
que está dispuesto a devorar lo que se encuentre, y que si no lo domas, que si no lo controlas, entonces no solamente te va a gobernar la vida, te va a devorar la vida. Y por eso es que yo quiero en este momento introducirme en los peligros que puede haber en una red social o en una pantalla. Pero antes quiero que usted entienda lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice: aprovechando bien el tiempo. La palabra aprovechar en el griego significa rescatar, redimir, comprar de vuelta. Quiere expresarse, para ponerle un ejemplo, ¿cuántos de ustedes quizá de pronto han ido a buscar unos zapatos, una blusa a las mujeres, una camiseta a los hombres, qué sé yo, y cuando entran al almacén justamente encuentran la camisa que desean o los zapatos que desean, y solo hay un par de zapatos, solo hay una camiseta ahí en el stand? Tú dices: voy a aprovechar la oportunidad porque aparte que es la que quiero, está el 50% de descuento. Si no logro tomar esos zapatos o ese pantalón o esa camiseta, probablemente a alguien se lo lleve. Así que voy a aprovechar la oportunidad para rescatar o tomar eso que yo quiero en mi vida. Esa palabra aprovechar es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ten presente que cada momento de la vida es algo aprovechable, que si tú no lo tomas, alguien más lo va a tomar, y que esa oportunidad de tiempo que tú tienes probablemente nunca regrese. Es una oportunidad. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo aprovecho el tiempo? ¿Cómo lo rescato? ¿Cómo puedo yo invertir mi tiempo de una manera correcta? Pablo afirma que los días son malos, por eso aprovechar el tiempo. Es decir, que los días son difíciles y que los días son dañinos. Y hoy vivimos en un sistema que está atacando nuestra vida con algo que se llama distracción, contaminación, desenfoque. Por favor, tenga presente esto: el sistema está atacando nuestro tiempo. Toda la estructura que tú ves allá afuera se establece para drenar tu tiempo, para destruir tu tiempo, para hacerte un esclavo, para hacerte alguien ignorante. Y ese tiempo no es solamente un asunto de reloj, es un asunto de kairos. Y cuando usted me dice: pastor, ¿qué es kairos? Al kairos se le llama el tiempo eterno de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú permites que la distracción y el tiempo muerto te gobiernen la vida, tú no vas a poder discernir las temporadas claves que Dios tiene para tu vida y para tu casa. Oportunidades que fueron claves, pero como no estabas preparado, no las pudiste recibir para ti. Ejemplo, hoy en día, como hay tanta juventud que drena su tiempo en redes sociales, ¿cuánto podrías alcanzar en ello? El problema es que nuestro tiempo ha sido tan atacado por esas distracciones que no nos hemos preparado. A veces yo escucho y dicen: es que se necesitan trabajos, pero esos trabajos necesitan que tú tengas un alto nivel de inglés. Mi pregunta es: ¿por qué no sabes ese idioma inglés? Porque simplemente drenaste tu tiempo, no te preparaste para esa oportunidad. La pereza no te dejó, los videojuegos no te dejaron, el conformismo no te dejó, ese fastidio para estudiar no te dejó. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no discerniste que en algún momento una buena oportunidad iba a tocar a la puerta de tu vida, pero no estabas preparado. Jesús llamó al joven rico, pero rechazó la oportunidad de estar con Jesús porque abrazó el dinero más que a Jesús. Los 10 espías, antes de entrar a la tierra prometida, dijeron: no podemos tomarla, porque abrazaron la incredulidad en vez de abrazar la fe. Los invitados a la gran cena, cuando hace la parábola Jesús, dice que empezaron a sacar excusas: es que mi negocio, es que mi familia, es que mi trabajo, y no pudieron entrar a la boda más importante porque abrazaron más las excusas que abrazar la invitación de Jesús. Probablemente tú puedes estar perdiendo oportunidades claves en tu vida por abrazar tiempo muerto. Por eso yo quiero algo: cada vez que tú vayas a entrar a tu teléfono, cada vez que vayas a ver una película, cada vez que te sientas tentado a ser ocioso, recuerda estas palabras: ¿quieres vivir bajo tiempo muerto o quieres vivir bajo tiempo vivo que te estructura y te prepara para la mejor oportunidad de tu vida? Yo leo en la Biblia y nos encontramos con personas
que escuchan la voz de Dios audiblemente. Usted va a ver historias en la Biblia increíbles, que tienen encuentros sobrenaturales con Dios impresionantes, que son ilustres, brillantes, que son sabios, que son unos guerreros impresionantes. Personas como Noé, que sin ser ingenieros navales construyeron un barco que fue indestructible ante el diluvio más grande de la tierra. Que veo a un José que no estudió administración de empresas, pero se convirtió en el hombre que pudo librar a la potencia del mundo antiguo llamado Egipto de la quiebra más grande, y en medio de los momentos de mayor hambruna lo hizo un país próspero. Veo a David, que David no fue entrenado por un ejército, pero en el silencio se convirtió en el guerrero más grande de la historia, en el rey más grande que ha existido en la tierra. Veo a Salomón. Salomón se convierte en el hombre más sabio que ha existido en la historia de la humanidad. Y la pregunta es, ¿cómo lo lograron? No solo por llamado y unción, no solo porque Dios tuvo un propósito con ellos, sino por algo interesante, y esta es la clave: esta gente no tenía distracción. David no tenía notificaciones cada 5 minutos sonándole en su bolsillo. Salomón no tenía tiempo muerto. Escúcheme, es difícil escuchar a Dios con un WhatsApp abierto mientras oras. Es difícil lograr sueños y llegar al cumplimiento de la promesa cuando tu adicción a la pantalla es impresionante. El ruido de estos teléfonos, el ruido de pantallas te ahoga la voz de Dios. El ruido de las redes sociales te está ahogando la voz de Dios. No es que Dios no esté hablando, es que el ruido que tienes en la vida no te permite escuchar a Dios. La distracción no es pecado, pero sin lugar a dudas esa distracción mal usada te va a apartar del propósito que Dios tiene para ti. La grandeza espiritual, la grandeza de la vida, requiere algo que la generación de hoy está perdiendo: silencio, profundidad y enfoque. Ojo, silencio, profundidad y enfoque. La generación de hoy está perdiendo eso, y por estar tan ocupados en sus pantallas es que les cuesta tener éxito en la vida, y se enojan con Dios porque no alcanzan éxito. No podrás ser grande adicto a un teléfono. No podrás ser grande deslizando una red social. Me encanta lo que dice Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Note esto y por favor vea este texto, que es impresionante, que lo leemos pero no lo analizamos. Y el Espíritu Santo me hablaba de lo siguiente: Jesús crecía en sabiduría, pero esta sabiduría no era una sabiduría que Dios le impartió por sí sola. Esa palabra sabiduría ahí se refiere a estudiar, se refiere a obtener conocimiento, se refiere a leer, se refiere a meditar. Así que cuando Jesús empezó a crecer en conocimiento, en esa sabiduría lo trasladó a estatura. ¿Qué significa estatura? Representa madurez. Porque si tú no tienes sabiduría, nunca vas a madurar en la vida. Así que Jesús, su sabiduría lo llevó a la madurez, y la madurez lo llevó a el favor de Dios y de toda la gente. Entienda algo: Dios no derrama su favor y no le abre puertas al vago. Si no, dice amén, porque usted es vago. Se lo repito: Dios no le abre puertas ni derrama su favor en los vagos, ni en los perezosos, ni en la gente que prefiere tomar un celular en vez de coger un libro. Dios no derrama su favor. No me quiten bueno, sí, quítenlo. Dios no derrama su favor en la gente que no ocupa su tiempo en aprender algo diferente. Dios no va a respaldar a alguien que en vez de tener una vida con tiempo vivo, abraza tiempo muerto. Cuando tú ves ese texto, es cuando yo soy sabio, cuando yo tengo conocimiento, tengo madurez, y la madurez me va a llevar a que el favor de Dios se derrame sobre mí. ¿No me cree? Pues mire a Jabes. Dice que Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos.
Y cuando era el mejor de todos, es cuando le dice a Dios: oh Señor, si ensanchares mi territorio, si me bendijeras, si tu mano estuviere sobre mí y me guardares del mal. Y dice la Biblia que Dios le concedió lo que le pidió. Hay muchos jóvenes que en su vagancia tienen el atrevimiento de orarle a Dios: oh Señor, ensancha mi territorio, pero ni siquiera te levantas de la cama para hacer algo. Duermes hasta las 10 y 11 de la mañana, te trasnochas hasta las 3 de la mañana en Netflix, empiezas a hacer cosas ociosas y tienes el descaro de decirle a Dios que te bendiga. No sea descarado. El día en que usted empiece a esforzarse por crecer intelectualmente y en madurez, el favor de Dios se va a derramar sobre ti y las puertas se te van a abrir. De lo contrario no va a suceder. Gracias por ese aplauso, porque sé que le estoy hablando duro. Hay 3 cosas en mi vida. Diga conmigo: sabiduría. Dígalo fuerte. Estatura y gracia. Diga conmigo: yo tengo sabiduría, estatura y gracia, aunque sea feo. Te bendigo. Si yo entiendo eso, en primer lugar, entonces, quiero hablarle de las redes sociales. Cuando hablamos de las redes sociales, nos referimos a todo lo que tenga que ver con interacción e información. Entre las más conocidas está WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, y algunos utilizan Snapchat, por mencionar las más relevantes. Plataformas, escúcheme, que están diseñadas para ser adictivas. Como lo dije al inicio, no voy a pretender satanizar las redes, ya que en mi caso han sido una herramienta. Las redes sociales para mí han sido un altavoz del evangelio. Para mí las redes sociales han hecho que mi mensaje pueda llegar donde yo no puedo ir. En este momento no sé cuánta gente nos esté viendo y desde qué lugar. Déjanos saber desde dónde te conectas, por favor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Pero estos canales, debe entender, TikTok, Instagram, Facebook, cualquiera, YouTube, no gobiernan mi vida. Las uso como una herramienta para ayudar a otros, pero no gobiernan mi vida. Es importante que cada vez que quieras tú publicar algo en una red social te hagas 5 preguntas. Hágase la siguiente pregunta. Primera: ¿por qué quiero compartir esto? La segunda pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué quiero transmitir a los que van a ver lo que voy a compartir? Tercera pregunta que te tienes que hacer: ¿lo que voy a compartir aporta o no aporta? Cuarta pregunta: ¿cuál es la razón por la cual quiero comentar el post que estoy viendo? Quinta pregunta: ¿lo hago porque me siento solo? ¿Me siento necesitado? ¿Quiero validación? ¿O porque voy a edificar? Uno de los efectos más buscados en las redes sociales se llama necesidad de validación. Yo le voy a dar ejemplo de mi propia vida. Mis redes sociales, si usted se mete a ellas, difícilmente encontrará un contenido egocéntrico. Difícilmente me encontrarás tomándome una foto en lugares. Difícilmente encontrarás una foto donde yo esté en mi familia en vacaciones. Difícilmente, si hay unas 3, no hay más. Difícilmente te encontrarás con posts en mis redes sociales donde yo esté diciendo dónde estuve predicando y en qué iglesia estuve predicando. Pastor, ¿por qué no lo haces? Mi pregunta es: ¿para qué lo muestro? ¿Para qué quiero mostrar que he predicado en una de las iglesias más grandes de este país? ¿Para qué quiero mostrar que he predicado en iglesias de miles de personas y también he predicado en iglesias de cientos y de decenas? Porque para Dios no hay un estatus. La misma pasión con la que le predico a 20,000 le he predicado a 10 personas. Pero mi pregunta es: ¿para qué quiero mostrar? Lindo tiempo en tal lugar. Oh, qué tremendo. No, ¿sabe cuál es mi verdadero orgullo? No mostrar a las multitudes ajenas a las que predico. Mi verdadero orgullo es mostrar a las multitudes que Dios me ha dado en esta iglesia. Eso sí me enorgullece, porque esto es lo que yo amo. También amo lo demás, pero esto es lo que Dios me ha traído. ¿A qué me refiero con eso? Yo no tengo que alardearle a la gente a dónde he estado.
Dios me ha llevado a otros continentes, a otros países y otras ciudades, pero es un trabajo lo que hace mi mano derecha que no lo sepa mi izquierda. Si Dios me quiere levantar, si Dios me quiere bendecir, no me lo va a dar una red social, me lo va a dar Dios. Dios es el que se encarga de levantar. Así que yo empiezo a terapiar mi vida y digo, ¿esto ayuda o no ayuda? ¿Esto es egocentrismo o qué es? No solamente eso, sino que tenemos algo que se llama scroll infinito. Seguro lo has escuchado. Es cuando entras a mirar una publicación, cuando quieres consultar algo en la red social, pero comienzas a arrastrar el dedo hacia abajo. Y el algoritmo hace que surjan publicaciones que te interesen. ¿Cómo se llama este dedo? ¿Ah? Índice, pulgar. Y este es el dedo que más ejercitamos. Usted no va al gimnasio, pero este dedo se mantiene ejercitado todos los días, porque vea. ¿Cómo se llama este dedo? Índice. Y también lo ejercitamos mucho, lo mantenemos activo, porque si no es con el pulgar, es con el índice. Baje que baje, baje que baje, suba que suba, suba que suba. Eso se llama scroll infinito. Empiezas a deslizar tu celular y cuando menos piensas, estás desconectado de tu entorno. Estás sumergido donde no sabías que estabas sumergido. La gente te habla pero no la escuchas. Y cuando menos te das cuenta, no has perdido minutos, has perdido horas. Y eso se le llama scroll infinito. Cuando arrastras el dedo sin control, es como si estuvieras tomando una cocaína digital. Y entonces cuando arrastras, algo dentro de ti te dice, estás perdiendo tiempo. Pero tú dices, un poco más. ¿Le ha pasado o no? Gracias por su sinceridad. ¿Le ha pasado o no? Deje de ser espiritual. ¿Le ha pasado o no? A todos nos ha pasado, claro. Y no nos damos cuenta que estamos inhalando, estamos siendo adictos. Hoy los jóvenes pasan en torno, escúcheme, a 3 horas y media diarias enganchadas al scroll infinito. Un 25% de esta juventud pasa 5 horas a 7 horas diarias haciéndole scroll infinito a su celular. No todo entretenimiento es pecado, por supuesto que no. Probablemente yo hoy en la tarde o casi en la noche me vea una película, no es malo. El problema es cuando ese entretenimiento se convierte en un Dios. Y cuando ese entretenimiento es un Dios en tu vida, te destruye. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y yo tengo que discernir qué me edifica y qué no me edifica. Es decir, que hay cosas que puedes hacer, pero que no te edifican. Entendiendo eso, le pregunto, ¿cuánto tiempo has perdido en las redes sociales y en el streaming? Netflix, HBO, Paramount, Prime Video, ¿qué otra? Disney, gracias. ¿Qué otra? Magis. Sí, usted se va por esa televisión pirata. No solo le pregunto cuánto tiempo has perdido, mejor la pregunta es cuántos meses de tu vida y cuántos años de tu vida le has entregado al Dios distractor. Al hoy existen 11 billones de distracciones en el mundo al día. Es decir que usted tiene 11 billones de distracciones diarias. Todo Dios pide algo de ti. Ningún Dios te va a dar placer sin algo a cambio. Y ese Dios distractor, ¿sabes qué es lo que te pide? Te pide tu tiempo. Cuando el Dios distractor te quiere dar distracción, entonces te dice, ok, yo te doy placer, pero entrégame el tiempo. Así que te encuentras en un momento entregándole al Dios distractor el tiempo que era para Dios, el tiempo que era para tu familia, el tiempo que era para tus proyectos, el tiempo que era para cuidar de tu propia alma. Empiezas a entregarlos en el altar del Dios distractor. Lo que dice él es, pon tu tiempo en mi altar, sacrifícalo como una ofrenda delante de mí y yo te daré placer. Tú sabrás que estás sirviendo a este Dios porque dejas de hacer lo importante, porque sacrificas lo que en realidad vale la pena por hundirte en el vacío de redes, de videos y de entretenimiento sin propósito.
He escuchado gente decir: pastor, es que no tengo tiempo para orar porque llego de mi casa y del trabajo muy agotado. Pastor, es que no tengo tiempo para leer la Biblia y cuando intento leer la Biblia me duermo del cansancio. Pero si tienes tiempo para estar enganchado en un teléfono hasta la 1 y 2 de la mañana trasnochando viendo basura, mientras mucha gente está en esa hora intercediendo y clamando por ti. A veces tú estás a la 1 de la mañana consumiendo basura y tu pastor está de rodillas clamando por la iglesia a la 1 de la mañana para que Dios te bendiga. Y tú te mantienes consumiendo basura. Si tienes tiempo para eso, quiero que reflexiones en algo y pienses en dónde estás poniendo tu tiempo. En vez de darle scroll infinito a tu teléfono, escúchame, en vez de darle scroll infinito a tu teléfono, con esos mismos dedos pasa las páginas de la Biblia. En vez de tomar tu teléfono descontroladamente cada 30 segundos porque estamos en una reunión y el teléfono está ahí y estamos mirando quién nos escribió, pasa un minuto y estamos otra vez tomando el teléfono, y estamos en el baño y nos metemos al baño con el teléfono, ¿o no? Y en vez de tomar tu teléfono cada 30 segundos, ¿por qué no tomas tu Biblia cada 30 segundos? Lleva tu Biblia al trabajo, lleva tu Biblia al estudio, no la digital, la física. Cómprate una física, porque cuando tú lees una Biblia digital, ¿sabes qué está sucediendo? Lees y te llega la notificación porque Satanás te distrae. Cómprate una Biblia física. En vez de alimentar tu ansiedad con contenido vacío, alimenta tu vida con la voz de Dios. Si tomáramos la Biblia con la misma intensidad que tomamos nuestro teléfono, nuestra vida sería diferente. Pero el Dios distractor nos ha hecho sacrificar el tiempo. Las redes sociales nos dan ansiedad de conexión. Muchos no se han dado cuenta que se mantienen ansiosos por mantenerse conectados. Parece que el mundo se les hubiera acabado cuando no tienen señal. Parece que el mundo se les hubiera acabado cuando no tienen red Wi-Fi. Las empresas de teléfono lo saben, y por eso a ti se te puede acabar el plan de internet, pero te siguen sirviendo las redes sociales, porque Claro, Movistar y Tigo saben que tú necesitas tu dosis de cocaína digital. Es paradójico ver que entre más conectados estamos, más desconectados estamos. Hoy desayunamos, almorzamos, comemos con el celular. Estamos en la mesa atentos, no nos nutre la comida porque estamos deslizando y ver qué nos dice Instagram. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que hemos dejado de escuchar a Dios por escuchar a Instagram. Que cuando queremos escuchar la voz de Dios en nuestro inconsciente o en nuestro inconsciente directa o indirectamente, nos metemos a una red social y decimos: Dios, háblanos. Que nos metemos a YouTube a buscar supuestamente la voz de Dios, cuando la voz de Dios y tu esperanza está en este libro. No estoy diciendo que esté mal ver un video, no estoy diciendo que esté mal escuchar un predicador. Está mal cuando escoges una red social en vez de escoger la palabra de Dios. A Dios no lo escuchas con un algoritmo, a Dios lo escuchas de rodillas en tu cuarto cuando le dices: Dios, háblame, y Dios te va a hablar y va a irrumpir sobre tu vida y te va a cambiar. Por eso quiero decirte algo: cada vez que tú veas este teléfono, cada vez que tú vayas a tomar este teléfono, yo decidí decirle algo: tú no me gobiernas, yo te gobierno. Tú no me vas a decir cuándo te tengo que abrir, yo decido cuándo te voy a abrir. Por eso uno de los consejos que le doy es: apague las notificaciones de las redes sociales de su teléfono. Hay gente que tiene las notificaciones encendidas de sus redes. Por favor, quite esa toxicidad de usted. Su teléfono no le gobierna, usted gobierna. Si puede quitar las notificaciones de WhatsApp, quítelas. Yo lo intenté, pero no pude por mi trabajo. Ponlo en modo avión cuando vengas a la iglesia. Alguien que me diga amén a eso. Vienes a la iglesia, dices que vienes a adorar a Dios y te mantienes mirando qué pasa en Instagram y en WhatsApp. Qué belleza de tiempo que le das a Dios. Cuando yo entro por esas puertas, entienda lo siguiente: usted entra y usted no está entrando a un auditorio, usted está entrando a un templo. Y cuando usted entra a un templo es sagrado.
En un templo no se come papas. En un templo no se mastica chicle. En un templo no se consume alimentos. En un templo no se leen notificaciones. En un templo no tiene por qué sonar un celular. En un templo no se tiene que ver WhatsApp. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú entras a un templo, inmediatamente tu vida es un sacrificio delante de Dios. Y lo primero que yo debo hacer es: Señor, vengo a adorarte, y en tu altar coloco este pedazo de teléfono para enfocarme en ti. Los seguidores de Mahoma respetan su templo. Los judíos respetan sus sinagogas. Los musulmanes respetan sus templos. ¿Por qué, si nosotros tenemos un Dios verdadero, no respetamos el lugar que en realidad hay milagros? Dedícale 1.5 horas a Dios, 2 horas en tu templo, pero sin distracciones. Nadie se va a morir si no respondes. Pastor, es que es urgente. No. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Deja que Dios sobre mientras tú te enfocas en Él, porque mientras tú le adoras, Dios hace milagros allá afuera. Dale ese aplauso al Señor si lo crees. Escúchame. Intenta vivir, escucha, intenta vivir al menos un día sin droga digital. Si vas a ir de paseo, mi hermano, deja el celular en el hotel. Vete a la playa, contempla la naturaleza, ese mar hermoso. Disfruta ese cuerpo feo que tiene tu esposo. Cualquier cosa, pero que tus ojos estén enfocados en disfrutar. Pero estamos tan absorbidos, en vez de llevar a la playa ese teléfono, lleva un libro. Llénate de algo que te alimente la vida. Otra de las cosas que yo veo cuando las redes sociales te inundan es que siempre culpamos a la iglesia. Veo padres diciendo: mis hijos no pueden ir porque tienen que estudiar. No, venga un momentico. Es que no tienen tiempo y la iglesia les absorbe tiempo. Un momento. Hagamos algo práctico. Midamos la semana, ¿ok? Un cristiano no comprometido le dedica a Dios a la semana 1.5 horas los domingos. Es decir, que si usted solo viene los domingos, usted es un cristiano no comprometido. Perdóname que le ofenda, pero ya lo ofendí. Un cristiano regular le dedica a Dios 3 horas a la semana, que es el servicio de domingo y servicio de miércoles. Un cristiano regular. Un cristiano en crecimiento le dedica a Dios 4 horas. Yo hice el cálculo. Las 4 horas es servicio de miércoles, servicio de domingo y escuelas de formación los martes. Un cristiano comprometido le dedica 5 horas. Servicio de miércoles, servicio de domingo, clase de martes y grupo hechos los jueves. Un comprometido, 5 horas. Pero un cristiano comprometido y útil le dedica 8. Todo lo que le mencioné anteriormente: domingo, miércoles, clase martes, grupo jueves y sirve dentro de la iglesia. Ahora, son 8 horas aproximadamente. Póngale 10. ¿Cuántas horas tiene la semana? La semana tiene 168 horas. Si tú le das 8 horas a Dios, nos queda 160 horas para lo que usted quiera hacer. Eso significa que en el mejor de los casos, por semana, le estamos dando a Dios, un cristiano comprometido, 5% de nuestro tiempo. Un cristiano comprometido. Si usted es un cristiano no comprometido que solo viene los domingos 1.5 horas, menos. No quiero pretender que toda la culpa sean de las pantallas y las redes sociales, pero probablemente allí se vaya gran parte de tu vida. La culpa no es de la iglesia. La culpa es de que no administras bien tu tiempo y le quieres echar la culpa a la iglesia, cuando la iglesia es la que bendice tu casa, tu familia y tus hijos. ¿Qué te regalan las redes sociales? Las redes sociales te regalan estrés, afecta el humor, produce ansiedad, depresión, sueño, porque cuando tú estás adicto a las redes sociales te inhibe la producción de una hormona llamada melatonina, que es la que te lleva a tener un buen sueño, te genera adicción, te da baja autoestima, las relaciones se te quiebran, te da soledad, porque entonces empiezas el acoso cibernético, trastorno obsesivo compulsivo, temor, trastorno de personalidad narcisista. Pastor, ¿de qué me está hablando? Sentido exagerado de egocentrismo, porque tú cuando te tomas la selfie no la tomas para edificar a otros, sino para que vean lo lindo y lo linda que eres, pero en realidad le metes 1000 filtros, porque cuando te veo en persona eres feo y fea. Estoy fluyendo. Venga. Las redes sociales te producen inseguridad.
Los síndromes que producen las redes sociales son impresionantes: nomofobia, FOMO, FUBIN, ciberadicción, cibercondría, efecto Google, consultas todo, ludopatía, juegos premium, cibercondía. Pero hay algo interesante acá, que las redes también producen hipocondría. ¿Sabes qué es hipocondría? Que tú tienes un médico online, todo se lo consultas a Google y a ChatGPT. Y lo más tremendo es que estás asustado por tu dolor de cabeza. Le voy a contar algo rapidito porque se me acabó el tiempo. Mire, me sucedió algo. En estos días sentí una cosa rara en mi ojo, rara. Yo empecé a ver como distorsionado y después como una sombra. Y yo le dije a Nati, no, estoy preocupado, ¿y ahora qué hago? Y fui al árbol de la ciencia del bien y del mal, ChatGPT. Lo abrí y le dije, Chat, amigo mío, me pasa esto en mi ojo, ayúdame. Y me dijo, ojo, ve por urgencias porque eso es grave. Y me empezó a decir un poco de cosas, de imágenes, y yo, sangre de Cristo, a mí se me bajó todo. Y le dije, me voy a urgencias. Y dice Nati dice, no, tranquilo. Estaba viendo ahí, Anaconda 2 estaba viendo. Dice, no, tranquilo, cierra los ojos un rato y verá que se te pasa. Y yo, ¿por qué ella es así conmigo? Yo pensé que se iba a asustar, me iba a soplar el ojo, me iba a hacer agua de manzanilla. No, ella estaba entretenida con esa anaconda. La cosa es que yo me siento en el mueble y cierro mis ojos un rato. Y cuando abrí, ya estaban bien. Dios me había sanado. No sé qué pasó, pero estaba bien. La cosa es que la hipocondría es cuando tú consultas algo y Google siempre te dice, ojo, que te vas a morir. Es que tengo un dolor en el oído, ojo, te vas a quedar sordo. Esto es peligrosísimo. Eso se llama hipocondría porque todo lo consultas. No, aprenda a confiar en Dios y en los médicos de la iglesia. Aquí los mejores médicos de Hechos Norte están aquí en Hechos Norte. ¿Amén o no? Claro que sí, te bendigo, médico querido. Ahora, quiero darte este segundo punto. No quiero quedarme con este mensaje a medias. Por eso quiero escribir un libro. Dios ya me dijo que me escribiera este libro y se va a llamar Cocaína Digital. En junio van a estrenar libro porque ya lo estoy terminando. Es de la familia. Por fin. No es nuevo para usted. Y sabe lo que le he dicho algunas ocasiones sobre el estímulo que genera las pantallas en nuestra vida. A causa del tema que estoy tratando, considero necesario recalcarlo. Las pantallas móviles tienen la capacidad de generar en tu cerebro lo que genera la cocaína. Es decir, que el efecto de éxtasis que tiene una persona que inhala cocaína es el mismo efecto de éxtasis que tiene una persona que es adicta a las pantallas. Se ha comprobado que los estudiantes de hoy tienen un coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres. La razón es por las pantallas, porque las pantallas les ha cambiado el estilo de vida. Las pantallas han hecho de que los jóvenes abandonen la lectura. Las pantallas han hecho que el deterioro de las relaciones intrafamiliares sea más fuerte. Ha disminuido el tiempo del sueño, por eso te ves más viejo y más ojeroso. Dedicar menos tiempo a actividades saludables. Permítame leer textualmente lo que hacen los ingenieros de Silicon Valley. El que tiene conocimiento de ingeniería de sistemas entenderá que los ingenieros de Silicon Valley son la gente que hace la tecnología. Escuche bien, textualmente se lo leo. Los cuidadores y niñeras que cuidan a los hijos de los CEO, es decir, directivos de las grandes empresas tecnológicas, tienen prohibido por contrato llevar un teléfono en la mano cuando están ocupándose de los niños. De esa forma se les protege de lo digital, de las pantallas y de las aplicaciones creadas por los progenitores de esos chicos. Y lo exigen ellos, los desarrolladores e impulsores de esta tecnología. Ellos hacen firmar contratos a las niñeras que prohíben el uso de dispositivos mientras trabajan. Tienen a cambio que fomentar los juegos de mesa o al aire libre y evitar cualquiera relacionado con aplicaciones tecnológicas. Cuanto más altos son los ingresos de estas familias, más preocupación y obsesión hay por mantener a sus hijos alejados de pantallas. El propio Bill Gates, creador de Microsoft, lo tuvo claro desde el principio. No permitía que hubiese ninguna clase de dispositivos electrónicos en la mesa y no le dio teléfonos celulares a sus hijos hasta que tuvieron 14 años. Steve Jobs, el creador de Apple, en una entrevista del 2010 en el New York Times, reconoció que a sus hijos no les permitía el uso de iPads. Y hoy tenemos niños desde los 3 años entrando a la adicción, denominada, como yo lo digo, cocaína digital. Note esto: padres que entran a sus hijos en un mundo que ni siquiera ellos como adultos tienen la capacidad de controlar. Así que tú tomas un niño de 3 y 4 años, 5 y 6,
y le dices: mijo, te voy a enseñar a drogarte. Mira, este es un teléfono y esto se llama cocaína digital. Te voy a enseñar, ábrelo. Y empiezas a meter a tus hijos en adicción. ¿Has visto que cuando le quitas a ciertos niños el celular y el dispositivo electrónico, te hacen berrinche, pataleta, te hacen tierrero, lloran, gritan? ¿Sabes por qué? Esa actitud muestra que están manifestando dentro de ellos la misma ansiedad que tiene un drogadicto cuando no tiene su droga. Preocúpate, porque tus hijos están entrando a adicción. Voy a decirle algo fuerte: no eres buen padre, no eres buena madre cuando le das a tus hijos un teléfono sin haber cumplido por lo menos los 15 años de edad. No eres un buen padre y no eres una buena madre cuando dejas que tus hijos tomen tu teléfono y tomen un iPad y la deslicen en TikTok. No eres buen padre y no eres buena madre. Los dispositivos electrónicos en niños producen retraso del lenguaje y evitan de que alcancen hitos importantes en su desarrollo como persona. Actualmente, según las estadísticas, menores de 7 años pasan alrededor de 4 horas diarias en un teléfono o en un iPad. Es por eso que los padres, cuando ordenan apagar los aparatos, se enfrentan con una fiera que no conocían de sus hijos, porque ya entraron a la adicción. Y escúcheme bien: un día las cuentas que Dios me va a pedir a mí es de mis hijos. Y cuando usted vaya al cielo, Dios le va a decir: ¿qué vas a hacer con los hijos que yo te presté? Porque ni siquiera eran tuyos, son míos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con ellos? Dios no me va a pedir cuenta por sus hijos, sino por los míos. Un día vas a estar en el trono de Dios y te va a decir: ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di en la tierra? Es tiempo de que tú reacciones un momento y mires lo que está sucediendo. ¿Cómo identificar esa adicción? Tú identificas si tienes adicción por pérdida de control y dependencia excesiva, porque te aíslas, porque eres irritable, porque tienes bajo rendimiento en trabajo y en escuela, porque te desinteresan los temas intelectuales de la vida, porque tienes trastornos de conducta, empiezas con sedentarismo, porque sientes euforia y activación excesiva cuando prendes un celular o cuando prendes un ordenador, porque pierdes horas de sueño, porque empiezas a tener inseguridad, porque empiezas la comparación, porque entras a ansiedad. Pastor, ¿cómo logro reducir la adicción a estas pantallas y estas redes sociales? Fomenta la relación con otras personas. Deja que tus hijos interactúen con otras personas. Ocupa el tiempo libre con lectura, oración y deporte. Elimina el uso de tu celular 1 hora antes de acostarte. Prohíbe los aparatos electrónicos durante las comidas. Estimula el diálogo de familia. Hay que recordar que las redes sociales son para mayores de 15 años en adelante también. Supervisa el tiempo que pasas en internet. Si tienes que colocar un temporizador y dice: ok, voy a tener un tiempito de ver redes sociales, no es malo. Colócale un tiempo, 20 minutos, y cuando suene la alarma, apágalo. No más redes sociales. Aprende a controlar, entiende, las redes sociales no te pueden gobernar a ti. Tú tienes que gobernar las redes sociales, gobernar tu teléfono. Y termino diciéndote algo, y para las redes, porque cuando yo hablo de este tipo de cosas me critican. Y puede ser que este mensaje sea criticado por algunos, por muchos, quizás sea tildado de exagerado con lo que le estoy predicando en esta mañana. Pero quiero decirle, personalmente he leído, he investigado en el transcurrir de los años para tener la autoridad de hablarle de esto y para tener la autoridad de decirle que yo lo hago con mis hijos. Y entienda, este tema es muy vasto, solamente le he dado pincelazos, pero no te imaginas el riesgo que corres tú y tu familia y tus hijos si no le haces un alto frente a este fenómeno. Por supuesto, reitero, esto tiene ventajas impresionantes, pero escúcheme, las pantallas y las redes no me controlan, yo las controlo. Y no le estoy diciendo que huya de las pantallas, porque las pantallas y la tecnología vinieron para quedarse y cada día evolucionan más. Hoy tenemos una inteligencia artificial. Mañana no sé si tendremos un holograma donde no tendrás que tener una pantalla, sino que el holograma será como ver la persona en vivo y en directo acá. No sé qué va a pasar, no podemos huir de eso, pero sí podemos evitar que nos gobiernen la vida. Y hoy quiero concluir diciéndote: reflexiona un momento y mira qué tipo de vida estás viviendo.
y toma una decisión. No voy a formar una generación idiota y tampoco me voy a convertir en un idiota. No voy a permitir que mi vida sea absorbida por esto. Voy a usar esto para beneficio y edificación, para distraerme, pero prudentemente. Jamás mi tiempo lo pondré en el altar de Dios distractor, porque voy a cumplir mis sueños. Jóvenes queridos, empiecen a escribir, empiecen a leer. Al menos léanse un libro al mes, uno al mes. Que ustedes tengan un récord de 12 libros al año. En realidad deberías leer unos 4 o 5 al mes, pero al menos léete uno al mes. En este momento yo me estoy leyendo 5 libros al tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque eso me da vida. Eso es lo que me da sabiduría para aconsejarte, para poder predicar. Eso es lo que me hace ser una persona responsable como pastor. Yo incito a mis hijos a leer. Es complicado, pero lo incito. Escúcheme, usted no sabe qué está construyendo para mañana. Usted no sabe qué oportunidad se le presente. Aprenda a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Hola, bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal y cada semana tenemos un nuevo contenido para que tu vida sea bendecida. No olvides dejarnos tu comentario desde donde te conectas y recuerda también que tus donaciones y ofrendas hacen que el reino de Dios se expanda. Te bendigo de todo mi corazón. Nos vemos pronto.